Mitsuo? Mitsuo, ¿no? Mitsuo. ¿Cómo están mis amigos? Muy bien, queridos amigos, una vez más listos para la normativa, una vez más, ¿de acuerdo? Vamos a hacer normativa una vez más, ¿de acuerdo? Siempre la normativa es un poco cansada porque son reglas y reglas y reglas y reglas y son muchísimas reglas. Pero hay que encontrarle la lógica siempre a esto, ¿de acuerdo? Porque recuerden ustedes que no es primero la norma, sino que primero es el uso. Después del uso, recién se hace la norma. Lo que quiere decir que deben haber varios elementos dentro del uso que nos deben permitir reconocer de modo casi natural la presencia de una regla. Así que a eso caminamos, a eso vamos, ¿de acuerdo? Y voy a hacer la presentación entonces ahora de mi pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ir a mi pantalla completa. Listo. ¿Se debe estar presentando mi pantalla ya? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí se ve. Excelente, amigos. Muy bien. Ok. Dado que todo se oye bien, todo se ve bien, entonces podemos comenzar con el uso de las letras e historia de la lengua española. ¿De acuerdo? Esa es nuestra semana 6, el uso de las letras, lo que llamamos en buena cuenta ortografía de la letra, también digamos así, ortografía de la letra, el uso adecuado de la B y la V para diferenciarlas. Aunque convendría esto previo, sí convendría esto previo. A ver, no lo abrí, pero aquí está, ¿de acuerdo? Aquí está. Están viendo ustedes, por supuesto, mi pantalla, ¿cierto? Sí están viendo mi pantalla. A ver, botellas a los dioses de las palabras. ¿Saben de qué me refiero? Aquí está, botella al mar para el dios de las palabras. Ahí está. Este es un discurso que escribe Gabriel García Márquez justamente para poder recibir pues un premio en un congreso, ¿de acuerdo? Permítame, esto es breve, ¿de acuerdo? Pero es preciso a lo que vamos a hablar el día de hoy. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día no lo supe. Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Sí, los mayas tenían un Dios para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacrificadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina y se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global, un lenguaje que los mezcla todo al final de cuentas. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, porque no lo tiene, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ambiente propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar el siglo, ahora somos más porque estamos ya hacia la segunda década, con razón un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos, o sea, entre castellano hablantes de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino. 105.
Y en cambio, la palabra condoliente, y pueden ustedes buscarlo en el diccionario, en el DRAE, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. Aún un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica, que un niño desvelado por el balido intermitente de un cordero, dijo, parece un faro, que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo, que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia en un lenguaje que desde hace tiempos no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia, recuerden que está en un congreso, ¿sí?, que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes y aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Y eso tiene que ver mucho con la tecnología del día de hoy. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que es endémicos, el decaísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, y en el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra B de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años. Fantástico, Gabriel García Márquez, ¿ah? Exquisito. Exquisito, Gabriel García Márquez. Bueno, vamos a hablar justamente pues de ortografía. ¿De acuerdo, amigos? ¿Están conmigo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yes, profe. Excelente, Sí, amigos. profesor. Entremos a la norma. Y para ver esta norma, pensaba colocarlo en cuadro comparativo para ver norma y norma, pero me parecería que iba a ser siempre muy cargado. Tal vez en todo caso en algún momento lo haga. Pero por el momento he venido trayendo siempre este material que realmente no es mío, pero que me parece muy práctico para poder explicar cada una de las reglas, ¿de acuerdo? Y sobre ellas, por supuesto, conversar. Esto no es mío, esto por supuesto en este caso lo he bajado de internet, el nombre del autor lo he perdido, pero méritos en todo caso al maestro que lo ha hecho, me pareció una idea muy buena trabajar con radiales, tantas reglas. Pero vamos, en sentido horario, ¿ya? Aquí, desde aquí hacia acá. Primero, se escribe con la letra B después de las sílabas iniciales, ra, ri, ro, ru, ¿sí? Como en rábano, ribera, robar, rubí, ¿de acuerdo? Excepto la palabra raviol, la palabra ravioli, la palabra rival y la palabra ribera. Y hay que acotar aquí algo interesante, ¿de acuerdo? Con respecto a las excepciones, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que primero es el uso y después es la norma, ¿de acuerdo? Así que entre más se use, obviamente más se va a ajustar a la norma, a la regla. Y los casos excepcionales regularmente son casos que no se han usado mucho y esa idea de no haber sido usado mucho deviene muchas veces por la situación histórica en la que se han dado los sucesos, ¿de acuerdo? Recuerde usted que el castellano es el resultado de una mezcla, ¿sí? Que ha ido y aún el día de hoy todavía sigue incluyendo elementos que vienen de fuera, ¿de acuerdo? Elementos foráneos que se van infiltrando y que se van haciendo parte, pues, del castellano.
Así que normalmente, cuando una palabra viene de fuera, viene con su norma, ¿sí? Con la norma con la que se construyó en su idioma o en su lengua original. Así que pregunto, miren esto, pregunto. Esta palabra aquí, de mi excepción, raviol, ¿le suena a origen castellano? Italiano, ¿O no? profesor. Italiano, maestro. Así es. ¿Y ravioli? Lo mismo, pues, Francés. maestro. ¿Cierto? Miren, raviol y ravioli son palabras derivadas de la misma. Y sí, es de origen italiano, maestro. Mira, interesante. Así que se ha infiltrado en nuestro castellano, pero se ha infiltrado con la marca de su norma. ¿De acuerdo? Con la marca de su norma. Por ese motivo, ese es el caso de las excepciones. Así que normalmente donde ustedes escuchan una palabra rara, bueno, no muy usual, normalmente es porque es foránea, ¿de acuerdo? Es foránea y por ese motivo es que no se ha usado mucho y por ese motivo es que supera la norma, está dentro del grupo de las excepciones, ¿de acuerdo? Miren ahí, otro. Después de las sílabas sa, so y su, como en sábado, como en sobre, como en subir, ¿de acuerdo? A excepción de la palabra sabia. Ustedes han escuchado la palabra sabia y yo también he escuchado la palabra sabia. Pero claro, escuchar, ¿no? Sabia. Sabia con B viene de la palabra saber, estaría dentro de la norma. Sabia con B estaría dentro de la norma. Pero sabia con V, ¿sí conocen ustedes la palabra sabia con V? De la el silema. Así es, maestro. Pregunto, ¿quién de ustedes el día de ayer, en todo el día, en su casa, en su diálogo común, ha usado la palabra sabia con V? Diálogo con hermanos. ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado? ¿Sí usted lo usado? ¿Sí? Yo sí. No, yo no, profe. Ahí está. Miren, de todos ustedes, que son más de 100, tal vez 2 o 3, tal vez 5. Los demás no la han usado. O sea, si quieres de 100, ¿qué? El 0,5% más o menos, ¿no? Ahí está más o menos, me parece la idea, ¿no? 100, el 5% en todo caso, ¿no? Ahí está, lo ha usado. El 95% no la ha empleado. ¿Por qué motivo no? Porque a pesar de que es una palabra que conocemos, tiene que ver fundamentalmente con el campo científico, ¿sí? Con el campo de la botánica, ¿sí? Con el campo de la biología. Y eso pues no es un tema recurrente en nuestro día a día, en nuestro coloquio. En otras palabras, obedece a otro campo y a otra temática. Es más, yo puedo presumir que la palabra sabia, dado su uso, debe estar más asociado pues a idiomas o a lenguas más de corte culto, ¿no? Como puede ser el griego, tal vez el latín, más o menos por ahí lo puedo encontrar, ¿de acuerdo? De ahí justamente la excepción a la norma, ¿de acuerdo? Miren acá, verbos terminados en vir, en buir, como recibir, como escribir, como atribuir, como contribuir, a excepción de las palabras hervir, la palabra servir y la palabra vivir. Y esto tiene que ver, ¿saben con qué? Esto tiene que ver con la raíz. Aquí va otra idea de norma a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Las palabras derivadas conservan rasgos de la raíz, siempre, ¿de acuerdo? Siempre. La palabra derivada conserva rasgos de la raíz. Y como la palabra vivir está asociada con la palabra ser vivo, ¿sí? Como adjetivo vivo, y vivo se escribe con V en ambos casos, bueno, pues la derivación en vivir, vivencia y todos los demás elementos asociados mantendrán también ese uso de la V, ¿de acuerdo? Mantendrán esa idea. La idea de servir viene de la palabra siervo, ¿de acuerdo? De la palabra siervo. Y la palabra siervo se escribe con V. Así que tus derivaciones estarán también manteniendo el uso de la V, ¿de acuerdo? Lo mismo pasará para el caso de hervir. Así que hay varias que están asociadas definitivamente también pues a sus raíces. Miren, este es bueno, me voy a adelantar un poquito todavía. Ustedes saben que el diminutivo, el diminutivo siempre es cito con C. Ese es el diminutivo. El morfema derivativo diminutivo, cito, cita. Ahí está. ¿Sí? Así que para flor, florcita. ¿De acuerdo? Para camión, camioncito. ¿Sí? Ahí está. Para pan, pancito. Más o menos de esa manera, ¿no? Y es cito, cita.
Pero, y aquí va la cosa justamente de lo que le acaba de decir la raíz, si a la palabra cosa le queremos usar diminutivo, no puede ser con C, tiene que ser necesariamente con S. ¿Por qué motivo? Porque la palabra cosa tiene en su raíz la S. Así que la derivación ha de conservar ese rasgo. Se escribirá florcita con C. Pero si escribo rosita, ha de ser con S. ¿Por qué? Porque la palabra rosita tiene por raíz ROS, conserva el rasgo, ¿no? A eso nos referimos con la idea de las derivaciones, ¿de acuerdo? Otro, mire usted aquí, regla y norma. Antes de las consonantes R, S, L y T. Claro, ustedes saben, por supuesto, desde su jardín que manejaba pues grupos consonánticos, ¿no? BR y BL es un clásico. Bra, bre, bri, bro, bru, bla, ble, bli, blo, blu. Ese grupo siempre es con B, jamás es con V, ¿de acuerdo? Bra, bre, bli, blo, bru y bla, ble, bli, blo, blu. Son grupos consonánticos. Y, por supuesto, como son grupos consonánticos, no se pueden quebrar, ¿no? Así que si quiero separar en sílabas, esto será abrir. No puedo separar. Si quiero separar aquí será oble a. No puedo separar la B y la L porque suenan juntos en un grupo consonántico. Claro que eso no pasa cuando el sonido de la B está delante de la S, ¿no? En ese caso sí se separan. Op, ser, ¿no? Y también delante de la T, op, T. ¿De acuerdo? En esos casos sí se separan. Pero vamos, antes de las consonantes R y L como grupo consonántico no se pueden separar y siempre será B. Antes de la S y de la T se van a separar en sílabas, pero siempre también será la B, jamás la V. Otro. Terminaciones en bilidad. Eso es un clásico, como responsabilidad, amabilidad, habilidad y todos los habilidad posibles. A excepción de las palabras que tienen en su raíz V, como la palabra movilidad, del sustantivo, del adjetivo móvil, ¿no? Ahí está. O la palabra servilidad, del adjetivo servil, con V. O la palabra civilidad, de civil, pues, ¿no? Entonces, la derivación en bilidad cambia si es que la raíz original tiene una letra distinta de B, como es la V, ¿de acuerdo? Otro, después de la sílaba Q, ¿sí? Aunque esto más está asociado también a la raíz, ¿no? Porque cubrir, cubierto, cubrecama y todos los derivados de cub, ¿sí? Han de mantener la B, ¿de acuerdo? Ahí está. Y claro, en el caso de la palabra cubrir, grupo consonántico BR está dentro de esta norma, ¿no? Está dentro de esa norma. Pero las derivaciones, como les decía, ha de mantener la raíz también. Después de la sílaba tatur, aunque realmente, nuevamente la idea de la regla, ¿no? Esto viene de tabla y es un grupo consonántico, bla, bla, bli, blo, blu. Estamos dentro de esta norma, ¿de acuerdo? Y aquí, la palabra original es turbio y turbio es con B, ¿de acuerdo? Así que las derivaciones en disturbio y todo lo demás ha de mantener también la letra B como uso. Nuevamente aquí, o en todo caso otro aquí, para los prefijos. Y eso tiene que ver un poco con usos que se han hecho históricos, ¿no? A partir del griego y el latín. Aquí los prefijos bio, del griego, sub, biblio, ¿sí? También se escriben con B. Lo mismo para los prefijos bi, bis, bis. Aquí hay un problema con este bis. Corrijámoslo así, ¿de acuerdo? Y hagámoslo aquí. Ahí está. Con Z, ¿sí? Bi, bis, bis. En esos casos se escribe también con B. Claro, siempre que estos usos signifiquen doble o dos, ¿no? Como en bicicleta, como en bizcocho, como en bisnieto, ¿no? Ahí está. Y terminaciones en pasado de la conjugación en pretérito imperfecto de la primera conjugación, terminaciones en ar. Así. La terminación debe ser va o aba,
¿De acuerdo? Normalmente se habla de aba. Así de cantar, cantaba. Cantábamos, cantaban, cantabas, ¿sí? Cantaba, y etcétera. Y siempre habrá un aba, porque es pretérito, el pasado, es la primera conjugación, terminación en ar, y es imperfecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué se dice que es imperfecto? Porque la acción sugiere proceso, ¿sí? En cantaba se sugiere proceso. Pretérito, pero sugiere proceso. Cantábamos se sugiere proceso. ¿Y cómo sería un pretérito en el cual no se sugiere proceso? A eso llamamos pretérito perfectivo o pretérito perfecto, ¿de acuerdo? Eso es canté, ¿sí? Eso es canté, no cantaba, canté, ¿no? Pasado, primera persona, todo, solamente que cambia lo perfectivo. Así que eso para tener en cuenta, ¿sí? Y después de M, la regla clásica así de nuestro inicial, después de M siempre se escribe con B, ¿de acuerdo? Cambio, hambre, combo y demás, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora la regla de la V también es abundante, nuevamente en sentido horario. Después de las sílabas ya, ye, yo, yu, mira, note que es doble L, como en llave, llevar, llovizna, lluvia, ¿de acuerdo? Eso es un clásico, permanentemente. Las palabras que terminan en IVA, mira, nota que es IVA, IVO, ¿sí? Como alternativa, como positivo, como activo. Excepciones, mira qué palabra es. La palabra amiba, sí la conocemos, pero no la usamos regularmente en el coloquio. Pregunto, en qué ámbito usamos la palabra amiba? ¿En qué ámbito usamos la palabra amiba? ¿En el ámbito familiar o en el ámbito académico? Académico en biología. Académico. Así es, preciso. Académico en la biología, maestro. Así es. ¿Sí? Justamente, pues es un término que no usamos normalmente en el coloquio. Y por ese motivo es que es una excepción a la norma, ¿no? Hay relación en ese caso también. Y la palabra estivo. ¿Alguien ha usado el día de ayer la palabra estivo? ¿Alguien ha usado durante la semana pasada la palabra estivo? No. Sí, No. ¿Alguien No. sabe lo que significa la palabra estivo? apretar, apretar, No. apretar. ¿Estivar, profe? Ah, excelente, viene de la palabra estivar, excelente, estivar. Pero ojo con esto, ojo con esto, la palabra estivo está asociado a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, un clima estival es un clima, pues, de calor, ¿no? Un clima veraniego, más o menos. Existe la palabra, está en el castellano, pero regularmente no la usamos y muchas veces no la conocemos. Bueno, si me preguntan por una palabra que rompa la norma, siempre será una palabra rara o una palabra no muy usual. ¿Por qué motivo? Porque justamente son esas palabras los que no se ajustan a la norma, porque la norma es consecuencia del uso de la práctica. ¿De acuerdo? Ahí va. Otro. Las palabras terminadas en servar, como conservar, como observar, como reservar, como preservar, y todos los que terminan en servar, esas llevan V también, jamás llevan B. ¿De acuerdo? Después de la sílaba sal, aunque tiene que ver esto con raíz, ¿no? Salvar, salvavidas, salvación, ¿sí? Ahí va, ¿no? Salvo, etc. Comienzos en Eva, Eve, Evi y Evo, como en evangelio, como en evento, como en evitar, como en evocar, ¿de acuerdo? Ahí está. Eva, Eve, Evi, Evo, ¿de acuerdo? Excepciones, miren, escuchen esa palabra, ébano, evionita, eborario. ¿Alguien ha usado durante la semana la palabra eborario? ¿Alguien ha usado en el mes la palabra evionita, por si acaso? Pero sí han usado la palabra ébano, por lo menos, Negro. ¿cierto? No. Ah, excelente. Ébano negro, ¿no? Bueno, ébano es el nombre de una madera de color negra. Elegante, definitivamente, muy, muy elegante, ¿sí? Muy elegante. Lo que más o menos me parece que sería en el caso nuestro,
caoba, ¿no? La caoba me parece. La caoba me parece. Una palabra oscura y muy elegante, definitivamente, sobre todo para muebles. De ahí justamente la palabra ebanista también, ¿no? Ebanista sí lo conocemos bien, ¿sí? Una especie de carpintero, sí lo conocemos bien, derivada de la palabra ébano, ¿de acuerdo? Pero ebionita, eborario, bueno, pues esas palabras definitivamente no son de nuestro uso, ¿de acuerdo? Y justamente por su origen es que no son de nuestro uso, pues, ¿de acuerdo? Y por ese motivo es que han superado la norma y están dentro del bloque de las excepciones. Palabras terminadas en sivo, como compulsivo, como abusivo, se escriben también con V, ¿de acuerdo? Esta norma, tendría que tacharla de aquí, esta norma es una norma para la S y la C, ¿de acuerdo? Sí, es para la S y la C, esta de aquí. Pero bueno, también la idea de la V, ¿de acuerdo? Me sirve. La sílaba na, ¿sí? Después de la sílaba na, como navaja, navidad, nave, entre otros, ¿no? Después de la sílaba pro, pre y pri, como en provecho, prevención, privilegio, prevenir y otros más, ¿de acuerdo? A excepción de la palabra probar, problema, probeta y probidad. Bueno, probeta y probidad sale más que evidente el argumento que hemos usado, ¿no? No corresponde justamente por el uso. Bueno, la palabra probar surge de la palabra prueba, ¿no? Prueba. Y prueba se escribe con B, así que la derivación también lo debe conservar, ¿de acuerdo? Y lo mismo debe estar pasando con la palabra problema, ¿de acuerdo? De ahí justamente que se aparte de esta norma, ¿de acuerdo? Otro, después de la sílaba di, como en divorcio, como en dividir, como en divisa, a excepción de la palabra dibujar, dibujo, dibujante y todas las derivadas de dibujar, por supuesto, ¿de acuerdo? Terminaciones en aba, ojo con en aba, suena igual que en aba decíamos, ¿no? En aba, en aba, en aba, en aba. También suena igual que este de aquí. Pero recordemos que para el uso de la B hablamos de un verbo conjugado en pretérito imperfecto de la primera conjugación, terminación en ar, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de qué palabras. A ver, octava. Octava no es verbo. Clava sí es verbo, del verbo clavar que está asociado con el sustantivo clavo, y clavo es con V. Debe mantener la norma, ¿de acuerdo? Además de que clava es presente, ¿no? No es pretérito. ¿Y cómo sería el pretérito imperfecto de la palabra clavar? Vamos, ayúdame. Clave. Clave. Clave sería pretérito perfecto. El imperfecto debe terminar en aba, ¿te acuerdas? Clavaba. Excelente. Ahí Clavaba. está. Clavaba, ¿cierto? Clavaba. En la palabra clavaba habrá una V de la raíz clavo y habrá una B de la normativa aba, ¿no? Esa será clavaba, ¿no? Excelente. O clavábamos también. Igual, V y B también, ¿no? Excepciones de esto, terminaciones en pasado del verbo ir, ¿sí? Terminaciones en pretérito, en pasado del verbo ir. ¿Cómo es el pasado del verbo ir? Si es que uso B, es iba. Y ese IVA, cosa interesante, se ajusta a esta norma, ¿de acuerdo? Es una particularidad del verbo ir. Cuando conjuga en el pretérito, ¿sí? Conjuga como si fuese terminación en ar. En vez de decir, como en el caso de servir, eh, eh, servía para el plataro, en el caso del verbo ir, diré iba de esta norma, ¿no? IVA, y será con B, ¿no? Será con B. Por eso que está dentro del grupo de las excepciones. También el sustantivo baba, ¿no? Ahí está, baba. Claro, este sustantivo baba está asociado a la palabra baboso también, ¿no? Y ahí está con B también, B y B también, ¿de acuerdo? Babosa, ¿no? Baboso. La palabra sílaba no es un verbo, por supuesto, es un sustantivo, ¿de acuerdo? Y otras palabras, ¿no? Otras palabras como posibilidades para esto. Después de la letra D, como en el caso de advertencia, la palabra adversario, advenimiento, adventista, ahí está, ¿no? Después de la letra D, con V también, ahí está.
Y después de la letra N, porque la norma me decía que después de M se escribe con B, así que después de N se escribe con V. Convento, envidia, convite, invitado y otros más. Ahí está. Ahora entramos a la norma de la letra C, ¿de acuerdo? Ahí está. Y también la norma de la letra C es amplísima, definitivamente. Vamos. Palabras que terminan en Z, pluralizan con C, dice, ¿no? Así que si tengo la palabra perdiz, y note esto, que el sonido de la S final regularmente significa pluralidad. Así que si digo casas, plural, rosas, plural, amigas, plural, ¿no? Primas, plural, ¿no? Manzanas, plural. Terminación en S, con el sonido de la S, plural, ¿de acuerdo? Pero la palabra perdiz, que tiene sonido de S final, no se puede escribir con S, porque perdiz no es plural, perdiz es singular, así que se escribirá con Z. Así que, en otras palabras, esto adelantándose a la norma de la Z, cuando el sonido final sea el fonema de la S, pero no señale pluralidad, regularmente se usará la consonante Z, como en la palabra perdiz, como en la palabra lápiz, como en la palabra pez, como en la palabra cruz. En esos casos, el sonido es de la S, pero no hay pluralidad, así que se deberá de escribir con Z final. Y cuando esto lo pluralizo, agrego o cambio la Z por la C y agrego ES. Cambio la Z por la C y agrego ES. ¿Y por qué cambio Z por C? Por ser la marca de la derivación de Z. ¿De acuerdo? Por ser eso. Otro, palabras terminadas en icia, en icie, en icio, como avaricia, como calvicie, como alimenticio. Excepción la palabra Dionisio. Bueno, la palabra Dionisio se entiende su origen, ¿cierto? Vamos, díganme, ¿por dónde está su origen de la palabra Dionisio? Dime. Diónico. Ya, pero ¿qué región, país, lugar? Grecia, Vamos. Grecia. Grecia, ¿cierto? Profe, creo que es Grecia o Roma, profesor. Sí, vamos, más o menos por ahí va la ruta, ¿de acuerdo? Porque hasta donde yo recuerdo, ¿sí? El dios griego es Baco y el dios latino es Dionisio. ¿Sí? Hasta donde yo recuerdo. Pero, vamos, por ahí, pues esa ruta se encuentra. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, voy calibrando, ¿no? Esta palabra no es de origen castellana, pues, no es castellano. Esto tiene otro origen, ¿de acuerdo? Y por ese motivo es que se ubica dentro del bloque de las excepciones. Eso es lo que quiero que quede claro. Eso es lo que quiero que quede claro. Es imposible que me aprenda todas las normas. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Y me conozca todas las palabras, menos todavía, es imposible. Pero puedo manejar algunos principios para explorar una respuesta cierta. Comienzos en cerc, ¿no? Aunque claro, tiene que ver más con la idea de la raíz, ¿no? Cir, de cerca, ¿sí? O de cerco, y de circo, o de circunferencia, ¿no? Y ese cir viene a actuar básicamente como raíz. Y eso, pues, la raíz tiene C. Así que todas sus derivaciones también han de tener C. Palabras terminadas en ansia y en ansio, como abundancia, como constancia, como cansancio. ¿Alguien tocó la puerta, creo? No, ¿no? No, ¿no? No, me parece que no, ¿no? No. A ver, vamos ahí, una vez más adelante. ¿Cierto? A excepción de la palabra ansia. Claro, ¿por qué a excepción de ansia? Es que la regla me dice que son palabras que están terminadas en ansia y en ansio. En otras palabras, debe haber por lo menos una sílaba más, como en abundancia, que hay 2 sílabas, o constancia, que hay una sílaba más, ¿no? Ahí está. Pero ansia es una palabra independiente, ¿de acuerdo? Y esta palabra ansia es de donde surge pues la palabra ansiedad, ¿no? Ansiedad, y eso es con S. Verbos terminados en ser, como hacer, merecer, nacer, a excepción de la palabra toser, de la palabra ser, evidentemente no es un verbo terminado, es la palabra completa, y la palabra coser, ¿no? Que se hace con aguja e hilo, sinónimo de hilvanar, ¿no?
Porque también existe la palabra cocer con C, esa sí la sabes tú bien, ¿de acuerdo? Que es sinónimo de cocinar, ¿no? Asar, es otro. Entonces, esto tiene que ver, esta palabra toser tiene que ver con su onomatopeya, ¿no? La palabra toser surge de una onomatopeya, de la palabra tos, que intenta imitar el sonido que hacemos cuando tosemos, ¿no? Tos, 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 más o menos es la idea, ¿no? Y surge la palabra toser, ¿de acuerdo? De ahí que se escriba con S, ¿de acuerdo? De ahí la idea de la excepción. También llévanse antes de la E las palabras correspondientes a los verbos terminados en zar, como analice, como caracterice. Así que si tengo un verbo terminado en zar y lo conjugo, bueno, pues si necesito el sonido de la S delante de la I, de la E o delante de la I, no usaré la letra S. Y tampoco puedo usar la letra C porque sería un sonido, perdón, tampoco puedo usar la letra Z porque necesito hacer el cambio como es de Z a C. Así que el cambio lo haré con C, ¿sí? Analice, ¿sí? Caracterice, C. Aquí está el sonido de la S, pero no lo puedo hacer con la letra S. ¿Por qué no puedo escribirlo con la letra C? S, porque proviene de una palabra que tiene Z. La derivación debe de ser con la consonante C. ¿Por qué motivo? Como marca de origen de la Z. ¿De acuerdo? Como marca de origen de la Z. Palabras terminadas en ción y que al derivar la palabra, dan terminaciones en todor, tortorio y tivo. ¿Sí? Bueno, como tengo la palabra participación, en este caso como ejemplo, participación me suena a S, participación me suena al fonema de la S, pero si escrito la palabra participativo, que cumple una derivada dentro de la norma. Así que con esta derivada aseguro que la palabra participación, que tiene sonido, fonema S, se escribe con la letra C. ¿Por qué? Porque cumple que en la derivación existe una palabra con terminación en tivo. Lo mismo para introducción, ¿de acuerdo? Tiene introducción, tiene sonido de S, introducción, fonema S, ción, ¿de acuerdo? Pero si hago la derivación, encuentro una palabra como introductorio, ¿sí? Introductorio. Así que cumple con la norma que me dice que si la palabra derivada tiene terminación en torio, en tivo, en tordor o to, en ese caso la terminación ción se escribirá con C, ¿de acuerdo? Tengo que adelantarme para que quede claro esto aquí. Palabras terminadas en ción, el sonido es el mismo, ción, el fonema es el mismo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, que al derivarlas, nota la norma, dan palabras terminadas en so, sor, sorio, sible y sibo. Aquí era to, dor, tor, torio y tivo. Aquí es so, sor, sorio, sible y sibo. Así que la palabra profesión, que tiene sonido S, ¿sí? Sonido S, igual que la palabra comunicación o introducción o participación, igual tiene el mismo sonido, aseguro que escribo con la letra S porque derivo la palabra profesión y tengo la palabra profesor. Profesor. La palabra visión, aseguro que se escribe con S porque derivo y tengo la palabra visor o la palabra visible si quieres. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea justamente de la norma entre la letra S y la letra C. Nota que todo esto tiene que ver con la letra C delante de la I o de la E. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque la C delante de la I y de la E usa el fonema de la S, ¿sí? La letra C, cuando lo escribo delante de la E y lo escribo delante de la I, en ambos casos el fonema que se usa es el fonema de la S. Y este fonema es el mismo que uso con la letra S, que se puede usar delante de la E
o se puede usar delante de la I. Así que aquí es donde se puede generar la confusión. Difícil que se logre la confusión de la C delante de la A, delante de la O delante de la U. ¿Por qué? Porque el fonema en este caso es el fonema de la K. Ya, pues si eso es muy difícil confundirlo. Así que la regla aquí es para asegurar sobre todo el uso de esta consonante delante de E y de I, fundamentalmente eso, ¿de acuerdo? Miren aquí. Aquí, miren aquí. Palabras terminadas en cimiento, delante de la I, ¿no? Cimiento, como conocimiento, nacimiento, etcétera. Se usará C, no S. Excepciones, la palabra hacimiento y deshacimiento, ¿de acuerdo? Nota que la palabra hacimiento y deshacimiento son palabras derivadas. ¿De qué palabra? De la palabra asir. ¿Y qué es asir? Asir es agarrar con las manos, coger con las manos. Eso es asir. Así que la palabra derivada de la palabra asir, que se escribe con S, debe de conservar también la consonante S como rasgo, ¿de acuerdo? Esa es la razón de la excepción, ¿de acuerdo? Cualquier palabra derivada de una palabra que tiene terminación en S, bueno, cuando haga la derivación deberá mantener también pues la raíz, ¿de acuerdo? Palabras terminadas en Asia y en asio, como farmacia, como despacio y todas sus derivaciones. Excepción de la palabra Asia, que no es terminación, es una palabra independiente y por supuesto es el nombre de un continente. Excepción, la palabra eutanasia, es evidente su origen griego, ¿sí? La palabra gimnasia, igual, ¿eh? Griego también. Idiosincrasia, evidentemente su distancia. Gimnasio y potasio, evidentemente campos distintos del coloquio. ¿De acuerdo? Ahí está. Palabras terminadas en cial, como artificial, como comercial, como gerencial y todos los terminados en cial. Todos los verbos terminados en cir, cibir, ceder, sender, como conducir, percibir, conceder, encender y todos los demás, ¿de acuerdo? Palabras terminadas en ciencia, encente y enciente, como conciencia, como decente, como paciente. Excepción, la palabra ausente. ¿Por qué? Porque deriva de la palabra ausencia. Y ausencia se escribe con S. Presente, de presencia. Y ruciente. ¿Y por qué ruciente? Una palabra que tiene obviamente un origen no castellano. Se convierte en sonido de K cuando va delante de la A, de la O y de la U, como en casa, como en corte, como en cubo, ¿sí? En esos casos, pues, se aplica la consonante C, ¿de acuerdo? Y creo que ya nos va ganando el tiempo. El fonema de la S, ya les había mencionado ya esta normativa para generar en todo caso más o menos la revisión. Ustedes, por supuesto, están tomando sus pantallazos, ¿no? Están tomando sus pantallazos. Lo que estoy pensando hacer yo es subirlo a esta plataforma de una vez, porque me estoy quedando con esto mucho tiempo ya. Así que el día de hoy voy a subirlo en la plataforma para que ustedes puedan disponer de él, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a continuar con esto en la próxima sesión, el día jueves, que el tiempo ya nos ganó ya. ¿Vas a subir las claves, profe? Les voy a subir el PPT. El PPT. Las claves, ¿no les han dado las claves de la semana pasada? Sí les han dado, ¿cierto? Sí les han dado. De esta semana, decía, profe. Las claves de esta semana... Ah, ya. Las claves de esta semana, el día jueves se las voy a entregar siempre, como parte de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Sí, amigos? ¿Alguna observación? Sí, profe. No. Todo claro, profesor. Listo, amigos. Claro. Un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. Ha sido divertido. Espero que nos veamos el día jueves. Cuídense muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí los voy a dejar yo a las 11 en puntito. Nos vemos, amigos. Voy a cortar la grabación. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos.